imposibles, inigualable, es invencible, Dios imparable, Dios de imposibles. Muy amados hermanos, honramos el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Damos gracias, damos gloria a Él, le reconocemos sobre nosotros en protección, en bendición. Gracias al Señor por el quehacer de estos días de la iglesia del Señor. Y muchas gracias al Señor porque como es un hecho que la iglesia ha estado atenta a los acontecimientos, ya el Señor nos permite que diversos lugares estén en la etapa 3, ¿no? Esta fase 3, este procedimiento que ha establecido el gobierno llamado paso a paso. Y significa entonces que lugares como Limache, como Santiago Centro, ¿no? Que ya están en esa etapa 3, entonces los amados hermanos están en todos los preparativos de tal manera que en los próximos días, hermanos, en los próximos días, el Señor va a permitir que reiniciemos actividades en los distintos lugares. Va a ser esto informado el amado pastor allí en la quinta región, los hermanos acá en el centro, van a estar mandando información, emitiendo información de tal manera que tengamos la mayor claridad de cuál es el día que iniciamos, cuáles son los horarios y cuál es la forma de proceder. No olviden, por favor, que en esta fase 3 no se admiten más de 25 personas en reunión, no más. Obviamente con una gran cantidad de medidas, aparte del lavado de manos, aparte de la mascarilla que deberemos usar todos, ¿no? Aparte de eso, hay algunos otros elementos, están todos los avisos, están la inscripción, hay varias cosas que hacer. Los amados hermanos están trabajando en eso y de nuevo, disponga su corazón, hermano, hermana, aquello que hemos anhelado por tantos tiempos, ahora en la gracia del Señor estamos ya muy, muy cerca y recibirán información en estos días, de tal manera que nos dispongamos. Quiero rogarle nomás que considere que lo de congregarse es un mandamiento apostólico, ¿no? Es una palabra del Señor que dice que no debemos dejar, sin dejar de congregarnos, ¿no? Y la bendición también, lo que conocemos del Salmo 133, ¿no? Dice que allí, donde los hermanos están juntos en armonía, ¿no? Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que a desear el reencuentro, a desear el saludo fraterno, a desear congregarnos en uno, como dice la Escritura. Damos gracias al Señor por estos tiempos que el Señor nos ha dado, en que no hemos podido estar juntos físicamente, sin embargo, la palabra del Señor no nos ha faltado. Damos gracias, honramos al Señor. También respecto de esto, lo que viene, bueno, esperamos estárselos informando, de tal manera que si al Señor le place y en su misericordia lo confirma, quisiéramos que a futuro no falte la palabra del Señor para muchos que no tienen la posibilidad de estar constantemente siendo alimentados, siendo enseñados en el Señor. Bendición del Señor. Alabanzas al Señor. Amén. Les ruego me acompañen, por favor, a la lectura de la palabra del Señor. Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis en el capítulo 1, por favor. Quiero comentar como una forma de apoyo, espero, que hemos estado trabajando estas últimas semanas en todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la iglesia. Usted lo recuerda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la necesidad de que la iglesia del Señor reciba una palabra, entienda y se comprometa a hacer un altar, ¿no? A hacer un tabernáculo santo para el Señor. Ese es el punto. Hemos trabajado escuchando al apóstol Pablo
que nadie puede poner otro fundamento, ¿no? Hemos escuchado la voz del bendito Señor diciéndole a Simón Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. También hemos escuchado al Señor diciéndonos que el perito arquitecto, el apóstol, el hombre de Dios pone el fundamento, pero dice otro edifica hacia arriba. Y eso significa entonces que los hermanos que han recibido comisión, ¿no? Los ministros del Señor en la iglesia, aquellos que ministerialmente son comisionados, pero aquellos que el Señor ha comisionado también en casa, ¿no? En el hogar, como el papá, la mamá, ¿no? Bueno, todos los que están bajo comisión del Señor tienen la alta responsabilidad de edificar, ¿no? Sobre edificar la casa del Señor. Muy bien. Por causa de eso es que el Espíritu nos ha movido a que trabajemos aquí en Apocalipsis capítulo 1 hoy, un poquito más luego, porque una cosa es lo que nosotros vemos respecto de la iglesia. Una cosa es lo que opinamos, una cosa es lo que decimos acerca del quehacer, el trabajo, la comunión. Una cosa es lo que nuestra mirada nos permite observar. Pero necesario es observar, escuchar lo que Dios tiene que decir respecto de la iglesia. En estos días, ese es el objetivo. ¿Qué dice Dios respecto de la iglesia? ¿Qué cosas le agradan y qué cosas manifiestamente le desagradan y que requieren un trato del Espíritu para arrepentimiento? Les invito en el nombre del Señor, con este entendimiento entonces, les invito a que me acompañen. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9, hermanos, al versículo 20. Amén. Desde el 9 al versículo 20 leo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio, hermanos, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Amén. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Gracias al Señor. Honramos al Señor, amados,
Es un privilegio, un alto privilegio, poder encontrarnos frente a esta palabra del Señor. El libro de Apocalipsis o la Revelación no es, hermanos, un libro que uno pueda usar así como para entretenerse, ni tampoco, mucho menos, como un libro así como de vaticinio, ¿no? Que uno pueda intentar sumar cifras, números, a ver si consigue determinar el año y la fecha en que vuelve Jesucristo el Señor, por ejemplo. No está escrito para eso, ¿eh? No está escrito para eso. No tiene ese propósito. De hecho, si usted me acompaña muy brevemente, se va a dar cuenta que se inicia este escrito, se inicia diciendo la revelación de Jesucristo. El objetivo de toda esta palabra profética no es otra, sino que ver a Cristo, el bendito Hijo de Dios. Ver al Cristo coronado, ver al Cristo victorioso, ver al Cristo que prepara su regreso, ver al Cristo que toma gobierno y control sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15 que cuando el Padre le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies, Pablo va a decir, porque preciso es que Él gobierne hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de sus pies. Está claramente establecido en la palabra del Señor de esa manera. Claramente establecido. Entonces, lo que el Señor hace aquí en el libro de Apocalipsis es revelar a Cristo, es mostrar a Cristo. Si un hermano viene y se introduce en la lectura de Apocalipsis, con ese entendimiento, no hay duda, el Espíritu Santo del Señor le va a alumbrar, le va a guiar y va a ser bendecido. Si alguien busca otra cosa, le garantizo, no va a poder. No va a poder porque no va a estar en el Espíritu del Señor. Pero además, con la cantidad de cifras, de número de antecedentes, hay algunas situaciones que tienen que ver con un pasado anterior a Juan, con un presente de Juan y también con un futuro. Entonces debe haber aquí un trato del Espíritu Santo para alcanzar el mejor entendimiento, ¿no? Primera cosa. Luego, lo que debemos decir respecto de nosotros. Mira el versículo 3, por favor. Estoy en Apocalipsis capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee. Gloria a Dios. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurados. Entonces alabamos al Señor, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Ya hay bienaventuranza para nosotros. Por leer, por escuchar la palabra de la profecía. Y mire cómo aumenta la bienaventuranza. Dice, los que guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo, amén, eso creemos. El tiempo está cerca. Entonces, lo que hace Juan, este hombre de Dios, es saludar a las iglesias. Pero lo hace de una manera que yo quise evitar esto. De verdad que no he podido, de verdad no he podido. Porque antes de decir cosas tan importantes como las que hemos leído y las que vienen en el mensaje a las 7 iglesias, que es una cosa muy... es trascendente, hermanos. Es muy importante. Sin embargo, mire el orden, por favor. Antes de entrar a todo esto que hemos leído, mire Juan lo que entiende bajo el gobierno del Espíritu Santo del Señor. Él dirá en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Dice, del que es, y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. No hay duda que está hablando de Dios el Padre. Isaías habla de los 7 espíritus. Ezequiel habla de los 7 espíritus. Muy bien. Verso 5. Pero también dice que la gracia y paz que provienen del Padre, dice, y de Jesucristo.
el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Como dirá el apóstol Pablo, ¿no? Para que en todo tenga la preeminencia, dice. Muy bien, el primogénito de entre los muertos, dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos amó, aleluya, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él, mire qué hermoso, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Lo primero es, hermanos, dar la gloria al Señor. Lo primero es reconocerle. Lo primero es alabarle. No importa la circunstancia. Vamos a ver que las iglesias van a pasar o están pasando por cosas no fáciles. Sin embargo, no hay lugar. Cuando uno se acerca al Señor, no hay lugar primero para otra cosa que no sea para honrar, para dar gloria, para dar alabanzas a nuestro bendito Señor. Es como cuando el Señor Jesucristo enseñaba a orar. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 6. ¿Qué decía Él? Ustedes van a orar de esta manera, decía. ¿Y cómo partía? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Siempre eso es primero. La adoración, la alabanza. Si usted está ahí en Apocalipsis, se va a dar cuenta que el escrito anterior de Judas, él va a decir en el versículo número 25, al único, amén, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén, amén al Señor. Muy bien, hay una promesa aquí también en el verso 7. He aquí que viene con las nubes, dice. Y la iglesia dice amén, ¿no? La iglesia dice amén a la profecía. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice. Y se oye la voz, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios, alabado es el Señor. Hecha la presentación de Juan, honrando al Señor sobre todo, ocurre, hermanos, esta visión que tiene el apóstol, que requiere un pequeño examen, requiere tomar acuerdo sobre algunas cosas para poder juzgar en sabiduría la palabra que recibiremos en cuanto a la iglesia. Porque vamos a ver enseguida que el Señor le habla y le hace escribir a 7 iglesias de Asia. Pero vamos a conversarlo y nos vamos a dar cuenta que la palabra del Señor no es que tenga que ver solo con esas 7 iglesias, sino que más bien esas iglesias son como una señal, son más bien una figura particular de cómo Dios el Señor ve a su iglesia. Y algunas cosas que hay que mejorar, otras que hay que corregir, otras que hay que desechar definitiva y absolutamente, para que finalmente lo vamos a ver en cada uno de los mensajes a la iglesia, para que el Señor diga luego, al que venciere, o sea, al que llegue a la meta, al que consiga la promesa que el Padre nos ha hecho como parte del cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Cuál es la visión? Dice Juan que él estaba en la isla de Patmos. Había sido llevado allí junto a muchos presos, ¿no? Presos por delitos, algunos más terribles que otros. Y en medio de tanto malhechor estaba este hombre que él declara
Y él dice, yo estaba en la isla de Patmos por el testimonio de Cristo y por la palabra del Señor. Es por amar al Señor, es por servir al Señor, es por estar en la voluntad del Señor. Entonces uno empieza prontamente, hermanos, a tomar una palabra de enseñanza. Uno dice, ¿qué duda hay que este Juan, el apóstol del Señor, aquel que, como dicen los evangelios, se recostaba en el pecho del Señor, siendo el más jovencito de los discípulos, aquel que el Señor le permitía este acto así como de regaloneo de un jovencito? Bueno, había una relación allí, no hay duda de eso, pues. El Señor lo amaba a los discípulos, a todos, claro, pero al parecer con este jovencito había un trato, de nuevo, insisto, a causa de su condición, ¿no? Más encima, por sobre entonces lo que ya comentamos, aparece esta actitud de Juan de ser fiel al Señor, de amar al Señor, de predicar la palabra, de dar testimonio de Cristo, el bendito Hijo. Y con todo ese antecedente, uno termina observando que él está encarcelado, está entregado en la isla de Patmos, como tanto otro malhechor, tanto otro delincuente, para que mueran allá, claro. Entonces, ya debiéramos tomar nosotros algo, ¿le parece? Ser amado del Señor, ser hijo del Señor, ser siervo del Señor, no significa, hermanos, que nunca vamos a tener dificultades. No significa que lo vamos a pasar toda la vida bien. No significa que nuestra vida va a ser así como una cadena, ¿no? Estas cosas que se usan en las escalas mecánicas, ¿no? Que va a ser así como una cosa que va corriendo y siempre sube ahí con una suavidad increíble. No es así. No es así porque, como sabemos, a los que aman a Dios, ¿sí? Si amamos al Señor y servimos al Señor, van a haber cosas. Claro, nos van a ayudar a bien, sí, pero van a doler al comienzo. Muy bien. Juan el apóstol del Señor no hubiera tenido esta revelación que tuvo, no hubiera tenido este trato que tuvo del Señor, no se le hubiera manifestado la gloria del Señor si él no hubiera sido fiel al Señor, si no hubiera amado al Señor y si no hubiera terminado en la isla de Patmos. Muy bien. Dicho eso, ¿qué dice Juan? Yo estaba en el Señor, dice. Estaba en el Espíritu. Mi alma estaba dispuesta para el Señor. Lo que dice, no aproveché de pasear para conocer la isla, no aproveché de comer algunas cositas ahí a la orilla de la playa. No, dice, yo estaba en el Espíritu, estaba en la presencia del Señor. Mi alma estaba en la comunión del Señor. Eso está diciendo. Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor, y oyó una gran voz. Dice, una voz como de trompeta. No puedo detenerme hoy, pero interesante eso porque ustedes saben el significado que tiene esto de la voz de la trompeta, ¿no? Cuando en el capítulo 19, especialmente de Éxodo, el Señor hace que el pueblo se acerque al monte Sinaí para oír la voz de Dios. Va a decir que cuando la nube desciende, dice que permanentemente, mientras el Señor estuvo entregando una palabra, dice que la bocina sonaba cada vez con más fuerza, ¿no? Y en el libro de Hebreos capítulo 12 va a decir que esa bocina era un sonido de trompeta que era difícil de resistir. Tanto que el pueblo se viene después a decirle a Moisés, por favor que el Señor hable contigo, nosotros no somos capaces de resistir la fuerza, la autoridad, el poder del Señor.
Pero lo de las trompetas tiene también sentidos tan hermosos como cuando la Escritura dice, por ejemplo, no importa que no busque nada, pero la Escritura dice, por ejemplo, en Mateo 24, el verso 31, que el Señor enviará a sus ángeles, dice, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, el llamado, no hay duda, es un llamado con voz de trompeta. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 15 y va a decir que es necesario que suene la trompeta, aleluya, para que nos reencontremos con el Señor. Y escribe a los tesalonicenses, ¿no? Primera carta, capítulo 4, para decir que el Señor mismo, así está dicho, el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, dice Pablo. Muy bien. O sea, cuando Juan oye esta voz como de trompeta, yo creo, más adelante va a decir Juan que él cayó como muerto. Yo creo que aquí comenzó el trato, escuchó la voz esa. Y el Espíritu, no hay duda, yo estaba en el Espíritu, dice, trató con él y empezaron a caerse frente a él cualquier nube, cualquier duda, y empezó a observar que estaba frente al bendito, frente al santo, frente al eterno Hijo de Dios. Entonces dice Juan, yo me volví porque quise saber quién hablaba, quién tenía esa voz, quise ver, dice, ¿y con qué se encuentra? Primero, en el verso 11, con una declaración de principio. Yo soy el alfa y la omega. Oh, aleluya. El primero y el último. Y le da una instrucción inmediatamente. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, dice, mire, vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. ¿Te recuerda los candeleros eso, no? Que tenían 7 brazos, ¿no? Lo recuerdo. Muy bien. De oro, los 7 candeleros de oro, o sea, no es cualquier material, están especialmente preparados, la visión es preciosa, no hay duda, pero es doblemente preciosa. Sí, los candeleros tienen una ubicación y dicen que aquel que hablaba con Juan, dice, en medio, ¡oh, aleluya! En medio de los 7 candeleros, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre. Es interesante porque lo de los 7 candeleros va a ser explicado en el versículo 20, en la última línea, hermanos, la última frase. Los 7 candeleros, dice, los 7 candeleros que has visto, dice, son las 7 iglesias. 7 candeleros están representando a las iglesias a quienes va dirigida la palabra. Muy bien. ¿Por qué candeleros? Bueno, porque el Señor ya había dicho, ustedes son la luz del mundo. Para eso el Señor puso a la iglesia en el mundo. Para eso el Señor puso a la iglesia en medio de este sistema que está bajo gobierno del maligno. Sabemos eso. Dice que el maligno gobierna todo el mundo. Así dice. Bueno, en medio de ese mundo entenebrecido, lleno de nubes, lleno de oscuridad a causa del maligno que gobierna, el Señor ha puesto a su iglesia. ¿Y cómo ve el Señor a la iglesia? La ve como estos candeleros, aleluya, llenos de luz, pero también candeleros de oro. Pedro va a decir, primera carta de Pedro, primer capítulo, va a decir que nuestra fe es más preciosa que el oro, más preciosa. Entonces, la primera presentación es simplemente hermosa. Están los candeleros
que son de oro, no hay duda que están alumbrando, porque si no, no tienen sentido como candelero, están alumbrando, pero hermosamente, en medio, una vez más, cumpliendo el Señor su promesa. ¿Recuerda Hebreos capítulo 2? Anunciaré, decía el Señor, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio, aleluya, en medio de la congregación te alabaré. Donde se reúnan, había dicho el Señor Jesucristo, dos o tres, en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Cómo no va a estar entonces en medio de estas 7 iglesias? ¿Cómo no? Bendito y alabado sea. La presentación, no vamos a entrar en detalle, pero mire cuánta hermosura. En el versículo 13, por favor. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, hermanos. Como el gran rey, bendito sea, como el gran general de todos los ejércitos de los cielos y de la tierra. Muy bien, versículo 14. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana. Hermoso. Santidad como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Esta es una figura que se va a repetir luego aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando dice que viene el novio, ¿no? Porque va a señalar allí en el capítulo que son bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. ¿Usted recuerda? Y habla entonces de la iglesia, ¿no? Aquellos que nos vamos a reunir con el Señor. Pero luego aparece la figura, dice, del que viene en el caballo blanco. Aleluya. Y su ropa manchada con sangre. Todo lo que usted conoce allí. Con un tremendo nombre, el fiel y el verdadero, ¿no? Con un escrito en su ropa y en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señor. Todo lo que usted conoce. Pero señala también que sus ojos son como llama de fuego. Él es, no hay duda, no hay ninguna duda. El verso 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16, necesitamos decir algo aquí. Tenía en su diestra, en su mano derecha, tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por favor, lo primero es que en su diestra dice que él tenía 7 estrellas. Ya vimos antes que había 7 candeleros, pero que cada candelero es la representación de una iglesia. Y aquí aparecen 7 estrellas en la mano del Señor, 7 estrellas. Por lo tanto, entendemos que es una estrella para cada iglesia. También es representativo. Muy bien. La pregunta es, ¿qué significan las 7 estrellas? En el versículo 20, va a decir, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, cuando habla aquí de los ángeles, amados hermanos, debe considerarse, para un mejor entendimiento, debe considerarse lo que está dicho en Hebreos capítulo 1. Si usted me acompaña, de verdad, esta vez es necesario, le ruego que me acompañe. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14, va a decir, pues dice el verso 13, Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. Versículo 13, por favor, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 14. No son todos, atienda por favor esto,
hablando de los ángeles. No son todos espíritus ministradores, espíritus que ministran, espíritus que sirven. Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Al hablar de ángeles se está hablando de ministros, de espíritus que están al servicio. No está hablando de la forma, no, está hablando del trabajo, del desempeño que hacen, ¿sí? Del desempeño que tienen. ¿Está bien? Espíritus ministradores. Entonces, ¿cómo hago para entender exactamente o de mejor manera lo que está diciendo aquí el Señor en Apocalipsis capítulo 1? Ahí necesito venir un poquito a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, por favor. Dirá en el versículo número 1, así pues, mire, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Está hablando de los apóstoles, está hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, está hablando de los ministerios. Está hablando de los ministerios. Entonces dice, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, servidores de Cristo. Así como los ángeles, el Padre los ve, los declara como espíritus ministradores. Pablo va a decir, nosotros debemos ser vistos también como servidores, como ministradores, como ministros del Señor. Y dice también como administradores de los misterios de Dios. Mire, una hermosa diferencia, ¿no? Es que cuando Hebreos 1 habla de los ángeles, dice que son espíritus ministradores, dice que están al servicio de los que heredarán la salvación, al servicio de los que heredarán. Pablo va a decir que los ministros del Señor, que tienen el mismo sentido de servicio, dice que son servidores de Cristo, pero dice que son administradores de los misterios de Dios. Administradores, no de las cosas temporales, sino de los misterios de Dios. Si usted está en Corintios, mire por favor en la segunda carta, el capítulo 3, segunda carta de Corintios, capítulo 3. Por favor, versículo 5. Dirán en el verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6, el cual el Señor asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Así como hizo a los ángeles espíritus ministradores, a nosotros, dice ministerialmente, dirá el apóstol, nos ha hecho el Señor como ministros competentes. Muy bien, hay más explicación, pero juzgamos que puede entenderse de esta manera entonces. Por tanto, cuando habla de las 7 estrellas, vuelva conmigo a Apocalipsis 1, cuando habla de las 7 estrellas, y dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, no debe verse el ángel como una figura poética, sino debe verse como el ministro, como el que ha sido comisionado, puesto por el Señor para ministrar, para dirigir, para presidir la iglesia del Señor. Amén. Muy bien, en ese entendimiento cobra un sentido tan hermoso cuando dice que en la mano del Señor estaban estas 7 estrellas, dice. Estos 7 ministros están en la mano del Señor. Pero mire cuánta bendición, cuánta hermosura, pues. Aleluya. Es como cuando el Señor dijo en Juan capítulo 10, cuando Él decía, bueno, yo tengo a mis ovejas que me conocen, yo conozco mis ovejas, dice. Y Él dice, y nadie las quitará de mi mano. Pero luego va a decir en el versículo siguiente, dice, y mi Padre es mayor que yo, y nadie arrebatará las ovejas de la mano de mi Padre. Qué bendición saber que estamos en la poderosa mano del Señor.
Qué tremenda bendición, hermanos, saber que estamos cubiertos, que estamos así de bendecidos. Muy bien. También dice el verso 16 que de su boca sale esa espada de dos filos, que habla Hebreos capítulo 4, verso 12, ¿no? La palabra del Señor, viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Muy bien, de aquí sale, ve, de aquí sale, del bendito Hijo de Dios. Su rostro era como el sol cuando resplandece. Le vi, dice Juan, y caí como muerto, pero Él me tocó y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Mire, debo terminar allí en el versículo 18. Mire qué testimonio tan hermoso, amados. Dice, después de haber dicho, yo soy el primero y el último, dice, el que vivo y estuvo muerto. Aleluya, estuve muerto. Sabemos de eso, algo el Señor nos ha enseñado. El Evangelio está fundamentado en eso. Nuestro testimonio, aleluya, es que tenemos un Dios y Padre que da vida a los muertos a partir de Jesucristo, su amado Hijo. Mire cuánta hermosura entonces. El primero y el último, todo está bajo gobierno, todo está bajo control, todo lo conozco muy bien, pero además soy el que vivo y estuve muerto. Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Aleluya, amén al Señor. Y termina diciendo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recuerda cuando el Señor le dice a Simón Pedro, después que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, eres bienaventurado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y agrega, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ay, ¿por qué? ¿Y cómo lo hacemos? Es que el bendito Hijo de Dios, Él tiene el gobierno. Las puertas de la muerte y las puertas del Hades están en la mano de nuestro bendito Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya, el que era, el que es, el que ha de venir, el Señor del cielo y de la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores, pero el que también es cabeza, gobierno, bendición, protección sobre su amada iglesia, la cual iglesia somos nosotros. Amados, bendito es el Señor. Quiero invitarle a que esto nos sirva como un elemento de apoyo, un antecedente. Primero, como partimos, para que honremos al Señor, para que alabemos, para que demos gloria al Señor. Pero también dispongámonos en los días que vienen para oír la voz del Señor, para recibir el testimonio de quién es el Dios y Padre que tenemos sobre nosotros. Y luego conocer de la boca del mismísimo Hijo de Dios, del Santo de Dios, cómo Él ve a la iglesia y en qué cosas debemos cuidar, atender, estar atentos para decirle, Señor, queremos corregir, queremos mejorar, queremos ir adelante para su gloria. ¿Podemos orar juntos? Bueno será que usted tenga libertad para honrar, para alabar, para bendecir al Señor, recordando esto que está dicho. Yo soy el primero y el último, pero el que estuvo muerto y que ahora vive, he aquí vivo por siempre y para siempre, dice. Entonces, honremos al Señor, porque Él es nuestro Señor, con esas características, en esas condiciones. Padre nuestro, aleluya, tu pueblo se congrega, se reúne ahora, Padre. Tomamos acuerdos, Señor, para cada uno en su hogar, levantar sus brazos a ti, Padre, y alzar la voz para darte gloria, aleluya, para darte honra, para darte alabanzas. Señor, unos te alabarán porque eres grande, otros te alabarán porque eres Padre amoroso, otros te bendecirán por tu santo llamamiento. Los obreros, los ministros te darán gloria, Señor, porque tú los tienes en su mano poderosa, afirmados, firmes, seguros. Padre, gracias por estos tiempos en que tú nos muestras al bendito Hijo, gobernando como Señor sobre todas las cosas. Gracias, Padre. Reciba, ruego, reciba la oración, el clamor, Señor, el trato que su Espíritu da a la vida de cada uno de nuestros tan amados hermanos.
Bendíganos, Señor. Reciba a su iglesia. Escuche, Señor. Reciba como ofrenda este tiempo de oración y alabanzas que cada uno presenta delante de usted. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre